Hola amigos, con ustedes el profesor Ramón Romero, hoy sábado 22 de octubre. Un día como hoy fue el gran fiasco de los mileritas que esperaban la segunda venida de Cristo el 22 de octubre en los Estados Unidos. Y ese día Cristo no vino y hubo una frustración de que más de 500,000 de personas que esperaban la segunda venida de Cristo, pues apostataron al día siguiente y prevalecieron aproximadamente 50 personas, y ese es el origen de la iglesia adventista que surge después del fiasco de un día como hoy, 22 de octubre, pero en el año 1844. El profesor Ramón Romero te invita a suscribirte a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita y haga sus comentarios. Hoy es sábado, entramos a la lección número 5, resurrecciones antes de la cruz. El texto para memorizar reza así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí no morirá eternamente. Juan 11, 25 y 26. Querido Señor, tú eres la resurrección y la vida. Si te tenemos en nuestros corazones, tendremos la vida, porque la vida, más que una condición, es una persona llamada Jesús. Danos tu vida. En tu nombre. Amén. Para hoy sábado, resurrecciones antes de la cruz. Si miramos retrospectivamente, hemos estudiado en las lecciones pretéritas de que Dios hizo al hombre con una inmortalidad condicional. Cuando el hombre peca, se aparta de la persona vida. Por eso es que cuando Jesús estaba en la tierra, nadie murió delante de él. Satanás no tiene capacidad para penetrar donde está Cristo y hacer pecar o hacer morir a los que están en su presencia. En la Biblia no aparece una sola persona que haya muerto delante de Cristo. Todas las personas que Cristo resucitó fueron comunicadas por él de que ya habían muerto un día después, horas después o 4 días después. Pero no hay en la Biblia una persona que haya muerto delante de Cristo, porque en él estaba la vida, dice Juan 1, y él era la luz de los hombres. Por eso, cuando el hombre peca, se separa de la persona vida, que es Jesús. Y al separarse la persona viva, ¿qué comienza en esa persona que se apartó? Un proceso de desintegración, de muerte en esa persona. Cuando nosotros pecamos, voluntariamente estamos rompiendo con la persona vida, que es Jesús, y en consecuencia estamos entrando en el terreno de Satanás, de la muerte, del dolor, del sufrimiento. Cuando el hombre peca, Dios hace un trabajo de sanidad mental, porque el sentimiento de culpa te lleva a dos vertientes: o te lleva a la desesperación y al suicidio, o te lleva a reconocer tu culpa y te vuelca la mirada en Dios, quien perdona la culpa de transgresión que tú has cometido.
Pero lo primero que hace Dios es restaurar la paz en la persona que pecó a través de un cordero que Adán mató. Y ese cordero él lo mató confesando sobre él en vida los pecados o el pecado que había cometido en el Edén. Y ahora Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se convierte en el portador del pecador, en este caso Adán, y Adán recibe la paz y el perdón de Dios, y él comienza a ejercer o a vestir o a vivir la vida derivada de Cristo que él había quebrantado con la separación mediante el pecado. Si nosotros vemos en la historia bíblica, con la muerte del Cordero en el jardín del Edén o en el huerto del Edén, podemos vislumbrar que per se, como dice Jesús en el versículo de memoria, el que cree en mí no morirá. Eso ya fue enseñado a Adán y a Eva, de que Cristo sería el Cordero de Dios portador de los pecados de Adán y de todos nosotros. Y eso significa que también en una forma sutil, pero a la vez elocuente, Adán, al matar el Cordero, estaba diciendo: yo acepto la vida de Cristo mediante la confesión y descargo sobre él mi culpa para que él me dé su inocencia y pueda yo vivir con Dios de nuevo. Esa promesa, que duró aproximadamente 4000 años, se hizo visible o tangible cuando Cristo nace en el planeta Tierra, nace en Belén de Judá. Cristo muere, sube, crece, vive 33 años en el planeta Tierra y es crucificado por la culpa de todos nosotros. ¿Qué sucede? Como ya la muerte de Cristo, simbolizada en un cordero en el jardín del Edén, garantizaba la resurrección de Adán, de Eva y de todos aquellos que habían cometido pecado con aceptar a Cristo como su único y personal Salvador, entonces cuando Cristo muere en la cruz, los demonios estaban alrededor de la tumba para no dejarlo resucitar. Y hemos leído en Mateo 28, en Marcos, en Lucas y en Juan, que Cristo resucita al tercer día, y él en la resurrección dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí no morirá eternamente. Es decir, Cristo le prometió a Adán la resurrección de los muertos. Cristo le prometió a Abraham, Isaac, Jacob, hasta Malaquías prometió la resurrección a todos aquellos que le aceptaran, porque él era la resurrección. Y por eso dice aquí: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es la pregunta que él hace. Ahora, quiero decirles, hermanos y amigos, que la resurrección es la promesa de que Cristo garantizaba la resurrección de todos los hijos suyos arrepentidos, producto de la resurrección de él. Es decir, la seguridad de que nosotros resucitaremos es que Cristo resucitó. Y no solamente esto, sino que cuando resucita, a los 40 días en su ascensión, Cristo se lleva al cielo un grupo de santos que despertaron con él en sus respectivas tumbas en los cementerios que había en Jerusalén. Y esa tumba diseminada, o esas tumbas diseminadas en el país, de esas tumbas se levantaron un grupo
de santos fieles, un grupo de santos fieles para testiguar y garantizar que así como Cristo se llevó al cielo un grupo, también se va a llevar al cielo el grupo que le acompañará cuando venga por segunda vez. Y saben una cosa, hermanos, cuando Cristo resucitó y ascendió al cielo, se llevó las primicias. Y esas personas que resucitaron, según el Espíritu de profecía, fueron todos los que murieron, o un grupo de los que murieron por violencia por el Evangelio. ¿Cómo así? Miles de personas que murieron resucitaron con Cristo en la resurrección al tercer día, domingo en la madrugada. ¿Quiénes fueron estos según el Espíritu de profecía? Zacarías, el profeta Zacarías, el profeta Isaías, que fue aserrado por Manasés, escondido en un árbol. También el profeta Amós, muerto por un hijo del rey Amasías. Micaías, que fue muerto por Jorán. Habacuc, que fue apedreado en Jerusalén. Jeremías, que fue muerto por los judíos que lo secuestraron y lo llevaron a Egipto. Ezequiel, asesinado por un sumo sacerdote en Babilonia. ¿Y saben quién más resucitó con Jesús? Juan el Bautista, primo de Jesús, que fue decapitado por Herodes. Y aparte de esto, miles de profetas que fueron muertos por Jezabel. Ese es el grupo que ascendió al cielo cuando Jesús resucitó. Ahora, ¿por qué Él se llevó todas esas personas si Él no había muerto y sin embargo resucitaron muchos de ellos antes de su primera venida? Porque esas resurrecciones estaban basadas en la postrera resurrección, es a saber, la resurrección de Cristo, quien con su resurrección, valga el pleonasmo, Él garantizaba la vida de todos sus santos dormidos en el polvo de la tierra. Y esto hay que tenerlo bien, bien claro. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Unos saldrán para vida eterna, según Juan 5:28, y otros para vergüenza y confusión perpetua, es a saber, los malos, los que no se arrepintieron. Pero el Espíritu de profecía, usted puede buscarlo en la segunda venida del cielo. Resucitaron los mártires que dieron sus vidas por Jesús antes de su venida, de su primera venida en la tierra. Y repito, fueron Zacarías, Isaías, Amós, Micaías, Habacuc, Jeremías, Ezequiel, Juan el Bautista y miles de profetas muertos por Jezabel. Este es el grupo que se lleva a Jesús al cielo cuando Él resucita y se presenta al Padre como la gavilla mecida de su trabajo en el Calvario. Hermano y amigo, así como hay vida eterna en Jesús, Él dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque la vida, más que una condición, es una persona. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Cristo se resucita en sus fieles, retratado su carácter en cada uno de ellos, porque Él es la resurrección y la vida. Y no importa cuán deshecho sea tu cuerpo, Cristo va a levantar ese cuerpo, no de la tumba terrenal disipado en el polvo o en los huesos o en un osario. No, van a resucitar, según 1 Corintios 15, con un cuerpo de gloria.
Por eso es que el cuerpo que resucitará cuando Cristo venga por segunda vez es el cuerpo de personas glorificadas, que Cristo viene con un cuerpo nuevo para darles la vida y la inmortalidad a cada uno de ellos. Ahí se nos fue el tiempo, hermanos. Pero mañana continuaremos con este estudio. Para mañana, la resurrección de Moisés. La primera persona que resucitó la vamos a estudiar mañana como un aliciente, como una esperanza de que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.